La última vez que hablamos un poco, bueno, no un poco, sino bastante, sobre Mike Johnson y su función con este grupo extremista en Israel que ha mostrado inclinaciones violentas hacia el logro de la reconstrucción del templo en Israel, vimos que el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, también está dando discursos sobre la reconstrucción del templo en los que cita una profecía de Talmud, no de la Biblia, sino del Talmud. Incluso vimos que el apellido de Javier no es Milei, sino Mileikowski, el mismo apellido de la familia de Netanyahu. Todo eso solo para probar que hay un movimiento cristiano sionista detrás de la reconstrucción y establecimiento del tercer templo en Jerusalén. Vimos que hay diferentes razones, pero el artículo que leímos en el último capítulo, donde dice que a pesar de tener razones diferentes, se están uniendo con la misma meta, abrirle paso a la reconstrucción del tercer templo con la esperanza de que llegue el Mesías, o desde el punto de vista evangélico, el anticristo, para luego ser raptados antes de que todo ocurra. Esta conversación no se trata del rapto, pero también hablaremos sobre la falacia del rapto, en que todo el mundo es raptado antes de que algo malo suceda. No se nos hubiera dado una advertencia sobre esas cosas si no fuéramos a ser parte de eso, o a soportarlo. Cuando uno lee Apocalipsis, habla de eso. Cuando uno lee Daniel, también. Pero eso será para otro momento. No. Y lo desalentador que sería que las personas piensen que van a ser raptadas y luego empiezan a pasar las cosas y siguen aquí. Va a ser un tiempo bastante difícil, así que intentamos derribar estos muros para que la gente no se decepcione cuando las cosas no sucedan de la forma que esperan, o que no pierda la fe y termine del lado del enemigo al pensar que Dios le dio la espalda o algo así. 3 de las 4 dice que se trata del Mesías que se relaciona con la venida, pero los judíos dicen, para nada, maldecimos al que diga lo contrario. Jesús dijo que este evangelio del reino debe serle predicado a todo el mundo. Pero si lo vemos estrictamente desde la perspectiva judía, es solo para ellos. Según ellos, no hay que llevarle el mensaje a nadie, pues hay que ser parte de la genealogía. Solo se puede así. Es interesante que menciones lo de la genealogía, porque ese es otro aspecto de la discusión que tuve con el rabino. Según él, toca por sangre ser judío, no importa si uno sigue la fe de Abraham. De hecho, tengo un amigo judío secular al que le testifico cada rato sobre esto. Curiosamente fue él quien me puso en contacto con el rabino, porque pensó que si habría más inteligente que yo sería el rabino, que vendría y me dejaría callado en todo esto. Aunque creo que pasó lo opuesto. Lo hiciste retroceder un poco, pero él, mi amigo judío secular, dice, no, yo sigo siendo judío, pero rechazo que pueda haber un Dios en el cielo. No guardo ninguna fe judía, pero soy judío porque nací judío. Si nazco judío, sea que escoja participar de la fe o no, sigo estando mejor que todos los gentiles, a pesar de que rechazó todo. Entonces, en algún punto, y de nuevo, este fue el problema con los judíos antiguos, porque si fueran los hijos de Abraham, habrían hecho las obras de Abraham. Él habló de mí. Ustedes leen estas escrituras que testifican de mí y no las entienden. Entonces pasa lo mismo ahí. Aunque somos modernos y tenemos tanta información, esa misma mentalidad penetra en las mentes de los judíos hoy. No hay nada nuevo bajo el sol. Me parece increíble. Ellos dicen que regresará no solo que reconstruirá el templo, sino que les hará la guerra a los impíos. El rabino me dijo que ese es su punto de vista y que uno no necesariamente será parte de los impíos, pero al menos tiene que reconocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así que ese Mesías regresará y establecerá esa nación y hará guerra contra los impíos. Ese es lo que la nación judía quiere. Si uno les dice que eso no va a suceder, pero que igual pueden ser hijos de Dios, la mayoría se entristece o se enoja con uno. Todos los grupos estuvieron de acuerdo en que las 70 semanas son 490 años. Es casi milagroso porque si uno va y le pregunta a un judío católico o a la mayoría de protestantes, ¿ustedes usan el principio de interpretación profética de día por año? Le contestan, ¿qué? ¿De qué hablas? De hecho, uno va a otras profecías donde se incluye el principio de día por año y dicen, eso no funciona y no funciona. Pero por alguna razón en esa sola profecía sí lo usan. Y ellos toman todas las demás profecías y las mandan a cualquier otra parte. Así es. Entonces, ¿por qué el principio de día por año es aplicado universalmente aquí pero rechazado en otras partes? Al menos los adventistas somos conscientes en la aplicación del principio de día por año. Eso me pareció bien interesante. Aquí el rabino Ben Zion Kravitz
Estuvo de acuerdo al decir, tanto judíos como cristianos concuerdan en que esto se refiere a varios años o 490 años. A medida que uno profundiza más y más eso, y que uno empieza a hacer cálculos y armar el rompecabezas, uno ve que la evidencia pone una de las respuestas por encima de las otras, y no importa si uno es adventista o judío o cristiano. No es algo denominacional, es el resultado final de ser diligente con las escrituras. Y esto podría parecerles pesado a los que son nuevos con esto. Pero si uno simplemente sigue estudiando y aprendiendo y le pide guía al Señor, y uno mira el video de nuevo, ver de nuevo todas las citas y los versículos, y anota los puntos de vista de cada posición, anota los versículos, cada palabra, pues renglón sobre renglón. Apocalipsis dice que los nombres de los que quitan o ponen una palabra serán retirados del libro de la vida, así que debemos considerar cada palabra. Cuando hacemos eso y vemos el gran cumplimiento de la culminación de las 70 semanas y de los 2300 días, es simplemente impresionante. Lo es. La verdad se defiende sola. Si uno busca a quien enseña y quien entiende, uno encuentra que solo hay un grupo. Regresan a ese versículo que dice que no puede haber interpretación privada. Twitter está lleno de la gente con su propia interpretación privada que ni siquiera entienden los principios básicos. Entonces, hermanos, tengan cuidado de dónde sacan su información, porque la gente puede inventarse muchas historias que suenan muy bien, especialmente ahora con todo lo de Trump y el aspecto mesiánico relacionado. Pero la Biblia se interpreta a sí misma y la historia muestra respuestas. No necesitamos ser genios. Mac y Mackenzie no están inventando esto. Usamos lo que está fácilmente disponible para el uso de todos para llegar a estas conclusiones.